Bueno, bienvenido Ángel. Ángel Segovia, instructor de la Escuela Española de Pilotos, campeón de las 6 horas peruanas, campeón de Perú, piloto de carreras, instructor de Escuela Española de Pilotos. ¿Quién es Ángel Segovia y por qué está aquí? Bueno, pues estoy aquí por tu culpa. Yo, bueno, desde pequeñísimo, pues siempre he sido un apasionado de los coches, ¿no? Siempre, bueno, creo que desde cero prácticamente, yo me acuerdo que me dormía recitando las marcas de coches, modelos, cuando era muy, muy pequeño y después, pues, carreras y carreras de coches. Habré visto miles y miles, ¿no? Y después, bueno, pues justo pues, en el 93 coincidimos en la universidad bueno, pues era la primera vez que conocía a un piloto de carreras ya en vivo. Y pues bueno, la pasión ha seguido allí y bueno, en un momento determinado fue cuando pues, tú me dijiste, oye, estás todo el día viendo carreras, te gusta coger coche y ir un poco más rápido, ¿por qué no te lanzas a correr en circuito? Y bueno, pues así ocurrió, hicimos en el 2009, hicimos nuestra primera carrera. Y bueno, desde entonces pues he estado ya mucho más activamente en el circuito, no ya mirando, sino viendo, participando también. Claro, yo quiero que cuentes tu historia, porque tu historia es de una persona que no tiene nada que ver con el mundo de las carreras, que no tiene ningún background anterior, que no ha sabido, no ha sido formado de ninguna manera, no ha corrido karting, pero sin embargo acaba compitiendo. Con 40 y tantos años su primera carrera, ¿no? Entonces, la historia que yo quiero que tú cuentes es cómo se llega de simplemente ser un aficionado y no tener nada a tu favor para ser piloto de carreras a estar corriendo carreras. Sí, pues eso, o sea, es estar todo el día viendo vídeos, las carreras de la tele, leyendo, te compras el Autosport, te compras cosas y eso. Y alguna vez, pues bueno, yo vivía en el extranjero, cuando ya me vine aquí a España, pues ahí me junté otra vez contigo y con el grupo que teníais de locos por los coches y con la escuela y eso, y ahí hacíamos actividades bueno, pues obviamente mi pasión estaba ahí por eso, pero nunca había tenido ese empujón, digamos, para que dijeras, oye, si tanto te gusta esto, ¿por qué no te decides? Y bueno, pues después de ese empujón inicial, pues bueno, ya pues justamente en el 2009 pues decidimos, compramos un Hyundai Accent, que fue pues el primer coche con el que he competido y obviamente pues bueno, fue un total desastre, pero nos plantamos en la primera carrera en Valencia con ese coche para competir junto con mi compañero y amigo Carlos Pocher, que hicimos equipo para correr el CER. Una locura, ha sido pues casi sin pensarlo, nos iniciamos en las carreras. Dimos el paso de lo que es de ser un espectador prácticamente a un participante. O sea que, sin tener ni idea, sin haber hecho nada antes, comprasteis un coche de carreras y os plantasteis en la primera carrera del Campeonato de España. Que hay un blog excelente donde contáis ese desastroso primer año, un maravilloso desastre del primer año, donde, por ejemplo, recuerdo que os plantasteis en la primera carrera sin saber ni cómo le ibais a echar gasolina al coche. Y lo llevabais en el remolque a la gasolinera para poder echarle gasolina. No teníais ni siquiera un embudo. Exacto, no, no. Fue una locura realmente, pero una locura magnífica. Ya te digo, pues sí, compramos el coche, después, ay, ¿cómo llevamos el coche? Hay que llevarlo al circuito, o sea, buscando para alquilar un remolque. El remolque lo conseguimos por el Valle de los Caídos. Nos íbamos desde Madrid, tenía un Honda Accord, me iba allí al Valle de los Caídos
cogía el remolque, volvía a Madrid, cargábamos el coche, que obviamente para atarlo bien y asegurar bien el coche al remolque, necesitábamos ayuda, era todo nuevo para nosotros. Nos íbamos al circuito y allí nos quedábamos. Yo el primer día, la primera vez que fui al circuito, dije, hostia, ¿en qué me he metido? No teníamos ni idea. Afortunadamente, bueno, en esa época pues contábamos con tu apoyo, con el apoyo de la escuela y aparte también teníamos el apoyo de Juan Carlos Santos y Pedro Aguilera, que eran los que nos prestaban los mecánicos, nos prestaron un servicio técnico para poder de alguna manera pues bueno, iniciarnos y ahí nos metimos, obviamente cero experiencia, no sabemos cómo se comporta un coche. Obviamente la idea que todo el mundo a lo mejor tiene al principio es, oye, para ir rápido en un circuito lo que tienes que hacer es frenar muy tarde, tú frenas muy tarde para ganar tiempo, cuando probablemente esto, o probablemente no, es todo lo contrario, ¿no? No tienes que frenar, no tienes que intentar frenar el último, tienes que intentar frenar en su punto y acelerar lo antes posible, ¿no? Entonces, técnica de conducción, cero. Por ejemplo, ¿cómo conociste la pista de Valencia, que fue la primera carrera? Bueno, Cuenta, ¿cuál fue tu sistema de conocer la pista y saber lo que venía? En ese momento todavía el YouTube no lo teníamos tan controlado para poder ver o simuladores que te pudieran permitir conocer una pista. Entonces cogimos un TomTom, que es probablemente la mejor forma para poder conocer un circuito, un navegador, y con el navegador íbamos viendo el circuito, íbamos viendo las curvas. Tenía obviamente la voz de Darth Vader, con lo cual teníamos a Darth Vader ahí, con la fuerza nos acompañaba, no mucho, pero bueno. Así que así empezamos nuestro debut automovilístico. ¿Y os acompañó la fuerza o fue un desastre? Bueno, nos acompañó en el tema de la diversión. Creo que nos lo pasamos genial. Me acuerdo la anécdota en Valencia con el cambio de equipo. Claro, yo hago equipo con Carlos Pocher. Carlos Pocher mide alrededor de 1,90 y pico. Yo mido 1,70. Entonces salió Carlos a dar la primera tanda y en el cambio de pilotos entraba yo. Lo hicimos muy bien porque no nos liamos. Me atan en el coche. Y de pronto cuando me atan, quiero salir y no había adelantado el asiento hacia adelante. Entonces no llegaba a los pedales. Iba así. Y eso, o sea, eran anécdota tras anécdota y cosas locas, tontas que nos pasaron. Pero la verdad es que no lo pasamos muy bien. O sea, no creo que a nivel de aprendizaje fue mi mejor escuela, pero en ese momento probablemente nuestro principal objetivo era pasarlo bien, desinhibirnos, hacer algo que habíamos querido hacer toda la vida y que nunca habíamos tenido la oportunidad antes. Y ahora, pues bueno, pues ya nos lanzamos al ruedo y nos lo pasamos muy bien. Obviamente a nivel de resultados, pues creo que el mejor resultado fue un quinto en el Jarama, pero bueno, a nivel de diversión sí estuvo bien. Sí, me acuerdo que había celebraciones gloriosas cada puesto, Sí. que también fueron famosas por Madrid. Y luego, sí, bueno. ¿cuál fue el paso técnicamente de aprender a conducir un coche de carrera rápido? ¿Cómo fue el proceso? Avanza y llega hasta Perú, hasta ganar tu primera carrera. Bueno, en Perú, obviamente ya después, desgraciadamente por la situación que había entonces, decidí irme a Perú a vivir. Ahí me junté con un grupo de gente, un grupo de amigos que también tenía bastante, digamos, tenían mucha afición por las carreras. Y afortunadamente con un amigo, Julio Ishizawa, que trabajaba con Yokohama, me dieron la oportunidad de empezar a correr algunas carreras sueltas en una copa monomarca que es de la Honda Civic. Con el Honda Civic pues empecé a correr, pero la verdad es que el Honda Civic no era un coche así muy desarrollado era más un coche de calle con ciertas mejoras para meterlo en el circuito, pero no era un coche en el cual, digamos, puedas notar mucho al 100% por lo que es una transferencia de peso. La suspensión no era desarrollada, el chasis tampoco.
Entonces, realmente, pero ahí empecé un poco más a nivel competitivo. Ahí sí ya empecé a disfrutar de un poco de la competición. Después me compré un Toyota Corolla, que es con el coche con el que he estado corriendo posteriormente. Ese coche ya, sin ser un coche con un gran desarrollo comparado con la competencia, ya ese coche ya sí te daba sensación, ya tenías más el feeling, ya podías empezar a notar que realmente ese coche pues se movía. Pero claro, yo al principio ni sabía cómo era. O sea, notaba que el coche hacía cosas, pero no. Fue en ese año que ya decidí correr todo el campeonato. Llegó un momento, en la segunda fecha, decidí que era necesario entender mejor cómo tienes que comportarte con un coche de carreras. Y ahí ¿Qué apareció herramientas usaste para eso? claro, ¿Qué herramientas? la principal fue un coach. Tuve suerte, Carlos Andrés Laínez, es un chico de allí de Perú que obviamente es un estudioso, un coach, y empecé, digamos, a ir al circuito junto con él y empezamos a desarrollar ese sentimiento, ese sentir en las manos y en el culo un poco qué es lo que te hace un coche cuando hace cuando subir, vale, subir, ¿qué es lo que necesitas hacer? En ese sentido creo que el coach para mí ha sido, digamos, lo que me ha ayudado totalmente a poder entender mucho mejor qué es lo que hace un coche cuando lo llevas al límite. Hay otras cosas auxiliares, a lo mejor el simulador, vídeos, que también me han ayudado, pero principalmente creo que para mí ha sido vital tener una persona al lado con experiencia y con conocimiento que te pueda ayudar por lo menos a explicarte qué es lo que está pasando en un coche y cómo puedes hacer que esas cosas que ocurren, un subviraje, un sobreviraje, cómo lo puedes manejar, digamos, en tu ventaja, cómo puedes ir rápido, ¿no? O sea, coach principalmente, o sea, ayuda, que es algo que a todo el mundo le viene muy bien y que además cuanto más experiencia tienes, más jugo le sacas a tener un driver coach, simulador y fijarte en lo que hacían los demás, básicamente, imagino, ¿no? Esa es tu Sí, receta. para mí sí. Allí hay mucha gente, en Perú hay una filosofía que es tú mejoras mejorando el coche. Mi concepto fue totalmente el opuesto. Voy a mejorar yo como piloto, voy a aprender mejor qué es lo que pasa en la pista, qué es lo que pasa con el coche, a controlar mejor el coche, yendo llevándolo, intentándolo llevar al límite, y con eso definitivamente pues mejoró muchísimo mi entendimiento, mi conocimiento sobre cómo poder ir al límite con un coche. ¿Y qué peculiaridades tiene un tracción delantera, según tú, los coches que has conducido? Principalmente son coches más subiradores, el coche se te va mucho de morro si lo intentas llevar muy al límite. Pero básicamente el coche que yo, digamos, el Toyota Corolla con el que he estado corriendo, es un coche que es relativamente fácil de llevar, o sea, o de deshacer ese subviraje, está puesto a punto de forma que la verdad es que no genera, digamos, grandes riesgos o grandes problemas a la hora de llevarlo. O sea, es un coche Obviamente, fácil. fácil, yo diría, a nivel de llevar. Por ejemplo, el Honda Accord, el Civic, perdón, era mucho más complicado porque las masas, el peso era mucho mayor, la suspensión no te copiaba bien lo que querías hacer tú con el coche y era por alguna manera, más difícil de llevar o más difícil de llevarlo rápido que de hecho el Toyota, que el Toyota la verdad es que fácilmente, con esa ayuda que también he recibido y con mayor experiencia, pues obviamente ha sido fácil llevarlo más al límite. Sí, hay que contar que tú compites en Perú. Perú es un sitio muy peculiar, los coches se evolucionan muchísimo. Es un automovilismo
muy interesante. Los coches van por la carretera, los circuitos son prehistóricos, son absolutamente lamentables para un estándar, digamos, en España. Y tiene peculiaridades. Por ejemplo, todos los coches son japoneses, o la mayor parte de los coches son japoneses, y tracción delantera. Sí. Y es un mundo muy curioso, ¿no? ¿Cómo te adaptaste ahí? ¿Cómo llegaste a Perú? ¿Cómo te adaptaste? Bueno, o sea, no sé si me he adaptado en algunas partes. O sea, yo no soy de esa mentalidad, o no he adquirido esa mentalidad de modificar mucho los coches. Allí en Perú, tú te compras un coche en el concesionario y lo primero que haces es empezar a modificarlo, tanto estéticamente como mecánicamente. Empiezas a ponerle mejor la suspensión, los faros, el no sé qué. Todo ya, y prácticamente al mes ya has empezado a modificar tu coche. En mi caso, por ejemplo, yo de hecho tengo el récord con el coche estándar, con el coche stock de serie, en La Chutana, cuando teníamos el club del GT86, teníamos ese coche, y yo tengo el récord La Chutana con el coche estándar, ese récord no creo que lo bata nadie porque no hay coches estándar, todo el mundo los modifica, con lo cual realmente no creo que tenga mucho mérito en el sentido de que todo el mundo lo modifica. Esa mentalidad o sea, sí hay mucha afición al automovilismo, la gente le gusta comprarse coches, llevarlos al track day también, competir contra su tiempo, su propio tiempo, pero realmente veo que la gente todavía no tiene muy asimilado el tema del coach, de cómo mejorar yo como piloto, sino la gente lo que intenta es ponerle más cosas al coche en vez de mejorar uno mismo. A nivel de circuitos sí tienes mucha afición, tienes un grupo cerrado de gente que a las carreras va independientemente, aunque tengan que empeñar la casa, tienen que vender a la esposa, pero van a correr y siempre están ahí y eso. Y bueno, pues ahí siempre al principio de las carreras siempre tienes parrillas, en las primeras carreras del año siempre tienes parrillas bastante amplias. Ahora bien, después a lo largo del campeonato, a la medida que la gente empieza a ver que no puede competir o no puede pelear por llevarse el campeonato, siempre hay algunos que se desaniman y dejan de ir. Bueno, es un mundo muy peculiar, ¿no? Es curioso. Pero tu filosofía de mejorar el piloto en vez del coche ha funcionado muy bien, ¿no? Te ha ido muy bien, has ganado campeonatos, carreras, las 6 horas son una carrera muy famosa allí, muy importante, y has conseguido 3 victorias en las 6 horas peruanas, ¿no? O sea que te ha funcionado muy bien tu filosofía de trabajar en el piloto en vez de en el coche. Sí, sí. Participaciones en las 6 horas peruanas es, digamos, la competencia, digamos, más prestigiosa a nivel de circuito. Ya llevan 50 ediciones, este año se ha corrido la edición 50, que también hemos ganado y ahora hablaremos de ese tema. En las 6 horas he participado 4 veces con 3 victorias y un segundo puesto. Y después hice, pues eso, un campeonato completo en la categoría TC Light, que es una de las categorías que tienen allí, todo lo tienen muy estructurado en función de motores y la verdad es que las distribuciones están bien hechas. Y en ese sentido también corrí una temporada entera y también gané el campeonato. Y sí, creo que la filosofía mía ha sido la adecuada en el sentido de que era importante y además es que me siento mucho más satisfecho así, ¿no? O sea, no es porque he invertido grandes cantidades de dinero en mejorar el coche, y probablemente creo, salvo sorpresa, creo que yo tenía el coche menos desarrollado de la categoría. Sin embargo, pues eso, el hecho de intentar mejorar yo como piloto, entender todas las cosas que a lo mejor antes no entendía, creo que es lo que ha llevado a que ya tenga un pequeño palmarés allí en Perú. Oye, ¿cuál fue tu mejor experiencia al volante? ¿Tu momento más bonito al volante? Bueno, la primera carrera que ganas siempre la recuerdas con mucha pasión, ¿no? Porque dices, joder, como te he dicho antes, yo era un tío que he debutado a los 42 años y creo que serían con 46 o 47 que vuelvo otra vez a correr otra vez
y sin ningún background, ves en la tele, ves a la gente en el podio, ves las cosas, eso, y joder, el primer día que te subes al podio arriba, dices, joder, pues vaya, esto nunca lo hubiera pensado que hace 2 años que podría estar en, pues eso, arriba en un podio y esa carrera, esa experiencia es espectacular. Obviamente después ganar el campeonato también ha sido una cosa muy, muy bonita, ¿no? Y un logro que he conseguido con bastante tesón y intentando, pues bueno, pues con mucho esfuerzo, ¿no? Para poder. ¿Alguna experiencia mala? ¿Tu peor experiencia? No guardo experiencias malas, honestamente. Sé que las ha habido, todos los hemos tenido. Te sales, te chocas, pierdes un fallo. Hay mil cosas, pero honestamente yo no. De las malas experiencias aprendo. Yo soy un tío muy. En ese sentido soy muy analítico. Yo termino una carrera, me haya salido bien o mal, lo primero que hago, y además que ya me hacen bromas, lo primero que hago es pedir el vídeo. Dame la memoria para poder. Y me voy a casa y me dedico a revisar el vídeo, a ver qué es lo que ha pasado, qué he hecho bien, qué he hecho mal. Aprendo, pero no almaceno situaciones malas, no las almaceno, las borro y no me preocupan. No podría ni siquiera decirte. ¿Simulador sí o simulador no? Oh. ¿Qué te voy a decir yo? Yo simulador sí. Sí entiendo, o sea, depende para qué lo quieras. En mi caso, para qué o sea, fuera de lo que es el tema diversión, que bueno, que eso todos nos divertimos y finalmente es mejor eso que dedicarte a, no sé, a leer un libro de Shakespeare. Vale, pues fuera de la parte de diversión, el simulador, ¿qué es lo que me ha dado? ¿O qué es lo que me ha ayudado? Fuera también cosas obvias como a lo mejor conocer un circuito. No conozco este circuito, voy a ir a Nürburgring, no lo conozco, y vale, pues lo conozco. Te ayuda mucho a ser constante, a tener un ritmo de carrera, a que tú puedas estar siempre, no te distraigas. Te ayuda con la concentración. Pues mire, estás en una carrera y tienes que ir haciendo unos tiempos parejos, tienes que ir haciendo unas cosas que no sean, o sea, no vayas haciendo tonterías en el coche, ¿no? Incluso ahora los simuladores están bastante desarrollados y puedes hacer, o sea, ayudarte con no forzar las ruedas, evitar que se sobrecalienten. Situaciones de ese estilo, a entender que a lo mejor ciertos comportamientos del coche, yo creo que sí te ayudan. Obviamente no es lo mismo que correr en un coche de carreras, ni mucho menos. No, los sentimientos, o sea, las sensaciones que tienes y la adrenalina, todo lo que tienes en un coche de verdad con respecto a un simulador no tiene nada que ver. Es Pero decir, sí te ¿es ayuda. automovilismo o no es automovilismo un simulador? Para mí es más competencia, por un lado, o sea, es una competencia, tú peleas en las carreras que nosotros, yo te participo en Sim Racing Perú a las 5 de la mañana, hasta las 5 de la mañana me tienes corriendo el simulador, carreras allí en Perú, y obviamente pues sí, es un tema muy de competencia y te ayuda un poquito y sí te ayuda un poco a entender ciertas cosas, pero no es el automovilismo como tal, no es un automovilismo real al 100%. Sí, ya te digo, te ayuda en ciertas áreas, pero tú sentarte en un coche de verdad, en una parrilla con 20 tíos alrededor tuyo, con el semáforo en rojo, en una carrera de verdad, esa sensación no la vas a poder copiar al 100%, ni mucho menos en un simulador. Bueno. Oye, ¿y quién es tu piloto admirado? Mm. ¿Y por qué? Yo soy de la vieja escuela. Para mí mi piloto favorito de todos los tiempos ha sido Gilles Villeneuve, el padre, obviamente. Tiene una forma de conducción que no se asemeja en absoluto a la mía. Yo soy un tío más analítico, un poco. Gilles era un tío que iba al límite en todo momento. No había un momento en el que dijeras, bueno, voy a conservar, voy a ver. Era un tío que peleaba con un coche
en peores condiciones con el Ferrari normalmente que llevaba. Era un peor coche, pero sin embargo peleaba a los Williams, le peleaba a los demás coches y era por piloto, por esa ansia de ir al límite y de conseguir. Y bueno, casi, si no se hubiera matado en el 82, se hubiera ganado el campeonato, casi seguro. Pero bueno. O sea, por un puro tema pasional, no por un Sí. tema técnico. No lo admiras técnicamente, lo admiras Si tuviéramos que por hablar de un actitud. tema técnico, podría pensar más en un Alan Prost, incluso Fernando Alonso creo que también son tíos más analíticos, muy completos, pero desde un punto de vista pasional, desde un punto de vista dices, joder, cojo un coche, lo que sea, y lo hago correr y lo llevo al máximo y estoy ahí arriba junto con los que tienen mejores coches. La verdad es que a mí siempre no sé, me despertó. Aparte de que era cuando empezaba a ver carreras y eso, y fue mi primer ídolo y murió al poco de yo seguir las carreras, cuando llevaba 2 años o 3 años siguiendo carreras. La verdad es que, bueno, pues un conjunto de cosas y por eso desde entonces siempre ha sido mi ídolo. Tienes un cheque en blanco, te puedes comprar solo un coche. ¿Qué coche te compras? Solo uno. A ver, la respuesta fácil sería un Porsche, un GT3 RS, que es el coche moderno que todo loco de las carreras le gustaría tener seguramente. Ahora, ya digamos, a mi edad empiezo ya las canas o la falta de canas incluso, ya la empiezo a notar y entonces empiezo a tirar más para coches clásicos también. Joder, un F40, incluso un 288 GTO, son coches que probablemente recuerdo de mi infancia, o no tan mi infancia, pero sí más o menos cuando era adolescente, como coches de ensueño. Entonces yo creo que me podría comprar un F40 o un Aston Martin V8 antiguo. Esos ¿Y coches. qué conduces a diario? ¿Algo parecido? No, conduzco coche clásico eléctrico. Para diario, bueno, hasta hace relativamente poco yo tenía un Miata, un Mazda MX-5, pero el tema es que, bueno, pues temas de aparcamiento, que no puedes ir a cualquier sitio, las limitaciones para acceder a ciertas áreas. Al final decidí que no era la mejor opción poder tener un coche y lo que yo me muevo ahora mismo en el Car2Go, en estos coches de alquiler, así de cities y todos estos temas, que no es la mejor forma de moverse por Madrid. ¿Mejor coche que has conducido? El mejor coche que he conducido. mm, Bueno, el Carreras S, un 997 Carrera S en circuito, la verdad es que es un coche, probablemente de los coches más con los que el mejor coche que he conducido. Sí, yo creo que ese podría ser. ¿Y mejor pista que has estado? Ahí me peleo un poco entre Nürburgring y Spa. A Nürburgring he ido ya varias veces, con diferente fortuna, y Sí, por resultados. favor, cuenta tu primera experiencia en Nürburgring que la compartimos, porque además creo que es un buen aviso a navegantes para la gente que ve Nürburgring en los vídeos y se va para allá. A Nürburgring, o sea, yo, pues eso, vivía en el extranjero, volví a España, me junté contigo y el grupito de locos por los coches y pilotos ya más o menos consagrados, o la mayoría más, y eso que teníais con Carlos Arimón, Juan Carlos Santos, el Gallito, varios de esta gente, y el plan era irse a Nürburgring. Y yo cogía a Carlos Pocher y yo. Y pues nos vamos con vosotros, que esa pista creo que es divertida. Entonces nos fuimos para allá y con nuestra cero experiencia, porque esto era incluso antes de debutar en las carreras, decidimos alquilar un Alfa 75 que ya había sido un coche antiguo de carrera, porque venía ya con sus barras, con arneses, el bucket, todo. Tenía un montón de cosas ya de carreras y asumo que había sido antiguamente coche de carreras. Pues nada, la primera vuelta la doy yo
relativamente tranquilo. Cambiamos, entra Carlos, coge él su primera vuelta, la da un poquito ya más ligero, y a partir de ahí ya decidió, a la tercera vuelta, él se puso ya, se quedó en la tercera vuelta para no estar cambiando de butaca, decidió que ya había controlado perfectamente lo que era Nürburgring. Entonces ya, desde la primera vuelta... Y Nürburgring le mordió. Sí. De la primera vuelta, desde la primera curva empezó a darle al límite. Y obviamente, pues besamos barrera. Y bueno, pues la experiencia, relativamente hace poco dejamos de acordarnos, porque obviamente cuando la haces, la pagas el Nürburgring. Ahí el coche, a pesar de que tenía un poco más del parachoques roto, creo que pagamos como 5 Alfa 75. Y la barrera, aunque debía estar a 90 y creo que estaba a 90.5, porque era imperceptible, pues pagamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toda la curva. Dijeron, pues ya vamos a eso. Y así que la pagamos bien. Y bueno, y suerte que no hubo ni ambulancia, ni helicóptero, ni grúa, o no pararon el circuito, porque ahí ya todavía seguiríamos acordándonos de nuestra primera experiencia en Nürburgring. Claro. Pero menos mal que lo tenéis grabado en vídeo, ¿verdad? Bueno, sí, detalles. Sí, no, grabarlo lo grabamos, pero en aquella época mi conocimiento de la tecnología era, bueno, parecido al de ahora, y la palabra format no entendía muy bien a qué se refería. Creía que a lo mejor que era para editarlo y ponerlo más bonito. Y le di a format y bueno, pues bueno, no tenemos el grato recuerdo de nuestra primera vez en Nürburgring. Y oye, si te dieran a elegir una hora en cualquier circuito y con cualquier coche, ¿qué elegirías? ¿Qué hora, o sea, con qué coche y en qué circuito sería? Nürburgring me encanta, es un Disneyland para pasarlo. Pero creo que probé Spa-Francorchamps, y realmente a mí me impactó muchísimo ese circuito. Nürburgring me parece más como un tramo de rallies, casi prácticamente. Bueno, pues sí, tienes que ir rápido, pero en Spa ya tienes que ser mucho más preciso, ya tienes que... Las trazadas son mucho más... ya tienes que estudiarlas un poquito más, tienes que ver no solamente Rouge, que es la clásica, que obviamente también, que es definitivamente sí, pero para ir rápido prácticamente en todo el circuito, que te salga un tiempo, tienes que saber trazar, tienes que ir poco a poco, y a mí me fascinó cuando estuve en Spa. ¿Con qué coche? Ahí sí cogería uno de los modernos, ahí sí cogería el 911 GT3 RS para poder exprimirlo, o, no sé, dar un salto mortal, alguna cosa de esas. Y la hora en la mañana tempranito, cuando todavía se está secando la pista. Ahí ya, y el transcurso del mojado de la noche a que se vaya secando, esa parte tiene que ser medio divertida. ¿Y el diseño de tu casco? Cuéntanos, ¿por qué es? Aunque parece bastante evidente, se ve ahí atrás. Aquí lo tenemos. Sí, para el primer casco que he tenido, digamos, ya rotulado y pintado, o rotulado, lo que he cogido es el diseño de Gilles Villeneuve, obviamente. La verdad es que Gilles Villeneuve tenía una V que iba así, yo le he puesto como una especie de A, y obviamente lo he españolizado un poco, ¿no? Entonces, un poco ese es mi diseño, el diseño que tiene mi casco actual, y bueno, pues un poco de tributo a mi ídolo. No, no es como el de Chema, no incluye ningún tipo de insulto a ninguna nacionalidad, ¿no? No, he decidido que mi casco pueda ir a todo el mundo, pueda correr en diferentes países sin ser apedreado. Entonces no ponemos bigotes, ni pelos de sobaco, ni nada así que pudiera Bueno, muy bien. afectar culturas o, o personas. Oye, la moraleja de tu historia. Cuéntanos, resúmenos, ¿cuál es la moraleja de por qué estás aquí? Es un tío, clase media, no millonario, sin un background de piloto, de padre piloto, padre loco por las carreras, ni mucho menos.
un tío que siempre ha estado viendo las carreras, que siempre le ha gustado verlas y que de pronto, pues gracias pues a un amigo, le da el empujoncito que podría necesitar para decir, oye, ¿y por qué eso que miras en la tele, por qué no lo haces tú? Ese salto es muy difícil darlo por ti mismo a veces, y especialmente cuando ya tienes cierta edad, cuando ya te has acostumbrado, ¿no? Porque claro, si tuviera 4 años, podría meter, pues vamos, mi papá me mete al car, pues es una cosa, pero ya con 40 y pico dices, joder, yo no que me puedo meter a esto, no sé, no, te da cosas, puedes hacer track days, puedes hacer cosas, pero a lo mejor lo de las carreras no te lo planteas. Necesitas a alguien que te empuje, a lo mejor a veces, o a lo mejor lo haces tú mismo, eh, y, y eso, y pues un tío mayor ya con toda esta pasión que él ha podido poner en práctica. O sea, yo nunca pensé, a lo mejor con 30 y pico años, que iba a estar, que yo podía ser uno de los que estaba en la parrilla con el casco esperando que se pusiera el disco en verde. Pero se Y, y, puede. Lo y se, hiciste, se puede. Has sí, ganado carreras, has ganado campeonatos y estás disfrutando de una vida deportiva sin ningún background. Es decir, cualquier persona puede hacer esto. Son sí, presupuestos que son los que se gasta la gente en pasar 15 días en Murcia. sí. Y lo único que tienes que hacer es elegir hacer esto en vez de aquello, ¿no? Es exacto. O sea, las carreras es ponerte y dar el salto y estás ahí. Y el presupuesto, pues ya depende. Habrá gente que se puede permitir correr en un GT2 o en un GT3 Cup, y habrá gente que, como yo, pues habrá empezado en un Hyundai Accent o en un Mini Cooper, como ahora los que tenéis, que ahora va a haber esta competición de Mini Cooper. O sea, es una. El presupuesto ya pues es un tema aparte, pero si te lanzas, tienes oportunidad de poder correr en la disciplina que te lo permita o que te apetezca también, ¿no? Y competir es competir y estar en una parrilla independientemente del coche. Esa sensación de estar ahí, semáforo verde, revoluciones a tope, a punto de hacer una salida, es algo que todo el mundo aficionado debería vivir y se vive exactamente igual en un Hyundai Accent que en un coche de Le Mans. La sensación es la misma. O sea, yo como loco, eso sí, pues hacer track days, hacer cosas así, está muy bien y yo lo recomiendo a todo el mundo porque finalmente pues una competición contra ti mismo, contra el tiempo, contra ver qué tiempo haces, cómo mejoras, está muy bien y es genial. Ahora, una vez que te pones en una parrilla con 20 tíos alrededor y esperando a que se ponga el semáforo en verde, esa sensación no te la da, es única. Hay veces que quieres, joder, estás deseando, hay veces que tienes miedo, hay veces que dices, joder, hay días que estás mejor, hay días que estás peor, pero esa sensación es única y no creo que ninguno de los que estén hasta el momento viendo nuestro podcast deba morir sin haberlo probado alguna vez, de verdad. Con lo cual, tu mensaje es, hazlo. Eh, Empújate y hazlo. Prueba. Ahora mismo hay competiciones que se van abriendo nuevas categorías que te lo permiten. O sea, tienes el CER todavía, por supuesto. Tienes ahora la Mini Cooper. Tienes diferentes categorías que te van a permitir lanzarte a las carreras y probarlo con diferentes presupuestos y vas a poder disfrutarlo. Y ya te digo, una vez que lo pruebas una vez, difícil que no quieras volver a repetir y que no quieras estar con esa adrenalina, con esas ganas de pelear contra alguien, tengas a uno delante y ver cómo analizarlo para poder ver cómo lo pasas. Esas cosas te las puedo contar, hasta que no las vives no te das cuenta de lo espectacular que es. Bueno, bonito mensaje. Pues muchas gracias, Ángel. Nos vemos en la pista. Seguro que sí, ojalá que sí. Oye, no Y hemos hablado de las 6 horas tuyas. bueno, es que tuvimos la última carrera que hemos hecho ambos antes de este parón. La hemos podido hacer juntos, hemos corrido juntos por primera vez, las 6 horas peruanas, y hemos compartido victoria en las 6 horas peruanas, la categoría 1600.
en una experiencia preciosa. Correr en un sitio tan diferente a España para mí ha sido una experiencia brutal. Correr contigo, compartir victoria, o sea que espectacular, efectivamente, sí, no lo habíamos dicho, pero es importante. Hemos ganado como equipo las 6 horas peruanas, junto a Julio. Exacto. Y nada, fantástica experiencia y esperemos que se repita muchos años más Ojalá. y con el mismo resultado a ser posible. Sí, no, la verdad es que sí, era algo que nos debíamos tú y yo, pues eso, de tantos años de conocernos joder, pues, y una pasión común, dijimos, bueno, pues hay que, a ver si, y fue fantástico que pudieras venir a Perú, también hicimos equipo con Julio Espinosa, que es otro gran amigo, con lo cual el equipo para mí era pues de dos grandes amigos. Y en una nueva categoría, empezamos ahí una categoría superior a la que normalmente habíamos corrido y la verdad es que la carrera fue espectacular y el resultado, pues estar ahí los tres en el podio contigo ahí, pues fue magnífico, ¿no? La repetiremos y la mejoraremos. Espero que sí. Y obviamente ya, ya podrás decir, igual que en los track days sueles presentarme a mí como campeón de las 6 horas peruanas, ahora también tú te puedes presentar ya como campeón en tu palmarés. Compartimos palmarés, ahora compartimos palmarés. Exactamente. Muchas Bueno, gracias, Ángel. Nos vemos en gracias. la pista. Venga, hasta luego.